se suben a este vuelo, la idea es que pasen un lindo viaje más allá del tiempo. ¿Todo bien, Jackie? Bien, todo tranquilo por acá. ¿Ustedes? Bien, bien. ¿Dónde estás? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Ahí va. Muy bien, Buenos Aires. Está bien. En el bloque anterior estábamos hablando, ¿no? Las distintas tipologías que tiene, o las acepciones que tiene la palabra rata en los seres humanos. En este caso, cuando hablamos de la persona rata, ¿de qué hablamos? ¿A qué tenemos que tener en cuenta? A lo que refiere esta nueva tendencia en redes de persona rata, que suena gracioso y uno recuerda, ¿no? Todas estas acepciones que ustedes mencionaban, tiene que ver con un comportamiento quizás más actual, con ciertos rasgos de la antigüedad, ¿no? Porque refiere a dos cosas principales, que es el encierro vinculado a la conectividad. Es decir, que hay un encierro y una hiperconectividad. Se tienen que presentar esas dos características para que estemos hablando de este tipo de personas y de esto que les quiero contar de qué se trata, ¿no? Ujú. Porque cuando aparece un tema que es tendencia, uno no sabe muy bien si esto es algo que está pasando mucho, que bueno, estamos todos hablando de esto porque hay demasiada información en las redes y todo circula y de todo sabemos. Pero bueno, sí es cierto que a lo largo de la historia, personas encerradas siempre hubo, ¿no? Como una tendencia quizás a la depresión, ¿no? Con esto que llamábamos agarofobia alguna vez, ¿no? A Ujú, las ujú. personas que no pueden salir de su casa. Y acá sí hablábamos de un cuadro depresivo, pero cuando hablamos de este tipo de personas, tienen esta característica que es la que nos llama a todos la atención de la hiperconectividad. Entonces, no se habla de un cuadro depresivo, sino que se habla de síntoma, ¿no? Es lo que entendemos que esa persona termina encerrada por alguna razón. Eso es lo que sería un síntoma. Un síntoma es algo que nos dice algo, que nos sugiere algo, algo de lo que se puede decir algo. Tiene un sentido. Como por ejemplo, estas cosas que ya manejamos casi todos, ¿no? Como, bueno, te quedaste sin voz, algo no dijiste. Bueno, acá el encierro tiene estas características. ¿Por qué? Podemos deducirlo. Por la hiperconectividad. Porque esa persona existe y se vincula a través de una pantalla. ¿No? Pide comida por delivery, todo lo hace a través de la pantalla. Y lo que resulta es que va perdiendo la capacidad de vincularse de manera eh, corriente, digamos. Va perdiendo los vínculos sociales de alguna manera porque todos sabemos que las redes tienen sus limitaciones. El cuerpo no está presente, la mirada del otro no es dirigida de forma directa. Entonces, es una persona que a la medida que pasa el tiempo, cada vez queda más imposibilitada del vínculo. ¿Por qué hablamos de esto ahora? Un poco sí, porque estamos rodeados de información, pero otro poco porque realmente en los jóvenes se está viendo y mucho. Bien. ¿Por qué podemos entender o si se quiere lucubrar alguna hipótesis de por qué se da este tipo de fenómenos y sobre todo lo que vos mencionás en los jóvenes? Cuando la juventud siempre estuvo como más vinculada a el salir, el buscar, la experiencia, esto, ¿no? El contacto con la otredad. Totalmente, es interesante como planteas vos la juventud, porque es cierto que estábamos acostumbrados a que la juventud, al contrario, estaba todo el tiempo afuera. Bueno, hay dos cosas que facilitan el encierro a las cuales yo no les quiero echar la culpa, que son la pandemia y la presencia de las redes. Esto facilita estos cuadros. ¿Por qué? Porque la pandemia nos enseñó de algún modo que aislados estamos mejor, Ujú. estamos más sanitos. Y de alguna manera vino a romper mucho con el lazo social típico de la adolescencia, porque esto que es interesantísimo lo que planteaste, mucho más de lo que parece. El adolescente se juntaba en grupos todo el tiempo, grandes grupos, y permanecía horas con un montón de personas que quizás no conocía. Lo que nosotros conocemos ahora con la previa, ¿no? Hacen Ujú. la previa en la casa de este, del... Bueno, esto en la pandemia era lo peor que podías hacer. Entonces, se fue perdiendo ya la... ¿Escucho algo? ¿Sí? No, no, está bien. Se escucha Ah, bárbaro. la pandemia fuimos perdiendo esos lazos como más superficiales y nos fuimos quedando con vínculos muy chiquititos. Ujú. Si estos chicos no tenían esa intimidad, ese vínculo profundo con alguien que muchas veces no se da fácilmente en la adolescencia, cuando pasa la pandemia quedan encerrados porque ya
No hay forma que pertenezcan a un grupo masivo o grande. Pero ¿por qué se da esta situación siempre, en todos los casos? Nosotros vivimos en un momento histórico, en un tiempo en el que, ya hace mucho tiempo, que el éxito tiene características de totalidad, Ujú. que todos nos mostramos de manera exitosa, todos nos mostramos hermosos y editadísimos, todos parecemos felices. Entonces, de alguna manera, que esto facilitaron las redes, de alguna forma, esos chicos fueron viendo a medida que se fueron desarrollando como adolescentes, que todo eso era posible, pero cuando empiezan a experimentarlo, es decir, terminan el colegio y tienen que empezar a resolver, se dan cuenta de que eso es inalcanzable. Entonces, algo del éxito que ellos no van a poder tener. Y esto sí tiene alguna relación con la baja tolerancia a la frustración que presentan algunas generaciones más jóvenes. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo no van a tener baja tolerancia a la frustración si todo el tiempo es frustrante darse cuenta que es imposible ser así de hegemónico, así de exitoso y así de feliz? Por eso es tan masiva esta situación hoy. ¿Puede ser que ahora buscan un contexto de resultado y no de proceso? Todo el tiempo todo tiene que ver con los logros y con los resultados. Claro que sí, pero no sé si son ellos los que lo buscan. Ellos quedaron atrapados por esa situación, porque Ok. también somos los adultos los que nos mostramos exitosos. Digo, Serrat escribió una canción hace milenios, ¿no? Usted que corre tras el éxito ejecutivo de película, ¿no? Estas son cosas que venimos pasando hace mucho tiempo. La sociedad cada vez está más impulsada hacia lo grandioso y hacia lo completo. Las redes vinieron a acelerar ese proceso o a ponerlo en evidencia, si se quiere. Pero nosotros compramos la idea de felicidad. Por algo en las redes leemos cómo ser felices, como si eso fuera realmente así y posible, porque me tomé un café con rico aroma a la mañana, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos vendiendo todo el tiempo la felicidad como un producto. Y estos pibes para mí son más víctimas que victimarios en este sentido, porque lógicamente no están insertos aún en la sociedad. Cuando pretenden hacerlo, sienten que ellos no van a poder, que nosotros sí pudimos, Sí. que los que tienen 30 y pico ya está, la tienen re clara. Mirá qué divinos se ven, qué exitosos son todos, emprendedores maravillosos y triunfantes. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo hago todo eso? Y no, Entonces me guardo, me escondo, me oculto claro. para no tener que pasar por esa experiencia de frustración. No quiero dejar de mirar al adulto también en este sentido, ¿no? Porque somos una generación donde justamente nos criamos sin el celular, hablando un poco en lo que apuntaba Juli y haciendo esta comparación de la juventud de antes a ahora. El adulto también entró en un mood de que pasó de no tener teléfono o andar con un fijo a tener un smartphone, un iPhone y que justamente publica todo. Todo. y, to- Yo creo eh, que y no entendemos, y el nosotros mundo, los jóvenes nos burlamos de los adultos, Claro. pero es como, es algo tan recíproco Sí, que está sí, sí. sucediendo. sí, el adulto tiende, digamos, depende un poco la generación, baby boomer, Ujú. generación X, cada uno, bueno, la generación X es más nociva, porque el baby boomer publica todo lo que come, y bueno, en algún punto todos nos reímos de eso, pero la generación X ha tendido a mostrar el éxito Claro. rotundo en las redes. Es la que más postea la felicidad todo el tiempo. Entonces, digamos que sí, que tenemos gran responsabilidad los adultos sobre esto, porque claro, la tecnología llega en un momento en el que no estamos bien vincularmente, no estamos bien como sociedad, y la utilizamos como pudimos, ¿no? O sea, tipo, bueno, acá pudo ser como yo hubiera querido ser, en Claro. definitiva, porque es eso, esa selfie editada es tu ideal del yo, no es, entonces nos brinda a las generaciones más antiguas la posibilidad de fingir que somos algo mucho mejor. Claro, lo que no nos dimos cuenta es que eso iba a provocar un daño tan grande en los más jóvenes. Entonces, y acá me pongo un poco seria, es re importante que como sociedad, más allá de la tecnología, en lugar de demonizarla, primero aprendamos a utilizarla. Y segundo, nos preguntemos qué es lo que nos pasa, que realmente creemos que el amor y la felicidad son productos que se consiguen en un supermercado, que de verdad nosotros podemos aspirar a ser felices porque de ese modo nos vamos a mostrar.
Total. No, sobre todo, perdón, tomando el guante un poco, hay una lógica dentro de las redes, pero también hay distintas formas de aproximarse y de utilizarse. Vos hablabas, ¿no? Esto de los baby boomers, de la generación X y tal, que a fin de cuentas, lo que yo, haciendo un análisis muy a grosso modo, sigue habiendo un uso naif en el sentido de yo lo uso y creo que no pasa nada y creo que del otro lado no hay nadie y lo que leo también creo que es una verdad absoluta porque no entiendo que detrás del internet hay gentes que las hacen, que comparten, que escriben, que desarrollan y tal. Totalmente. Lo público. Esto que digo me parece que es fundamental. Comprender que somos públicos es demasiado duro y difícil de digerir. Entonces, claro, como vos decís, usarlas con responsabilidad requiere de que entendamos que aquello que nosotros hagamos encerrados en nuestra casa con el celular va a tener consecuencias en alguien que lo va a estar viendo. Y utilizarlo con responsabilidad es, bueno, ¿qué quiero yo mostrar de mí? ¿Qué es lo que en realidad, no? Y empezar a preguntarnos si quiero que todo el mundo vea esto. ¿Quién quiero que lo vea? Porque tiene que ver con esto. Miren, muchos chicos muy chicos, los más jóvenes, jovencitos, vos entrás al Instagram, por ejemplo, y no tienen ninguna publicación. Está bueno eso que vas a decir. Y vos decís, ay, qué raro, ay, todo dura un minuto. No, ellos no van a dejar ahí algo que los congele para siempre, que los etiquete y los deje en ese estado para siempre en lo público. Entonces quizás las historias están apuntando a sus amigos, a sus íntimos, manejan la tecnología 1000 veces mejor que nosotros, lógicamente, son nativos digitales, entienden ya, nacen teniendo que lidiar con lo público. Bueno, de ellos hay mucho para aprender en este sentido y nosotros nos tenemos que apresurar en aprender esto para poder enseñarles también cuáles son los alcances de lo público, porque eso sí que ellos no lo saben. Nosotros sí, pero no nos damos cuenta que somos públicos. Entonces, bueno, está bueno el tema, digo, por ahí nos fuimos un poco por las ramas, pero sí, tiene mucho que ver con nosotros los adultos que no supimos qué hacer con tanta información, con tanta tecnología. Pero no quiero dejar de decir esto, que me parece, volviendo al tema de la persona rata, que es muy importante, porque el mundo adulto que hace todo esto también son los padres de estos chicos. Y sufren muchísimo y se angustian un montón, porque es muy angustiante ver a tu hijo encerrado. Y les repito esto porque en el consultorio lo veo y porque sé que está pasando muchísimo. Esta angustia muchas veces nos lleva a la desesperación y a exigir que salgan. Y ahí hay que ser cuidadosos y en esto quiero llamar la atención porque si hay algún padre o madre que esté escuchando, realmente me parece que es importante. A estas personas eligieron existir, pero eligieron quedarse encerrados. Algo los expulsó de la realidad en la que vivimos. Si nosotros los forzamos a volver, estamos profundizando el síntoma. No va a funcionar, no solo no va a funcionar, sino que la angustia va a crecer y el miedo también. Entonces, como padres creo que tenemos que tratar de calmarnos un poco, de soportar la situación, exigir menos y hacer propuestas justamente que no requieran de éxito. Justamente, no es que tenés que salir a trabajar, tenés que salir a estudiar, no, todo eso requiere de éxito, de logros, de objetivos. Para que empiece a salir, necesitamos proponerle cosas que no les exijan eso. Y ustedes me van a decir, che, pero estás colaborando con la generación de cristal. No, porque una persona que está encerrada, por lo menos se quedó en este mundo. Estamos hablando de una situación peligrosa de alguna manera. Entonces hay que tratarla con respeto. ¿Sí? No es un cristal nada más. Es una persona que algo de lo externo le resulta violento. Entonces, las primeras veces que convocamos a estas personas para que salgan del cuarto, tienen que ser para ver una serie, para cocinar algo juntos, cosas que no requieran de logros y abrir canales de comunicación. Por esto que yo les decía, es un síntoma y como tal hay algo que debería ser dicho. Y si logramos que esa persona confíe
y nos cuente, ya va a haber un gran alivio. Pero por sobre todas las cosas, y remarco y termino con esto si quieren, no exigimos ni sacamos a nadie a la rastra de su cuarto. Bien. Vos decías esto que es un síntoma. ¿Hay manera de verlo? O sea, de preverlo. ¿O es algo, por ejemplo, que con esto de la pandemia ya es algo fijo, digamos? Es una persona que ya está encerrada. ¿O hay señales previas que vos decís, bueno, che, mira, está teniendo esta situación y se puede prever? Las hay. Seguramente en cada caso particular vas a encontrar distintas particularidades. La persona que queda encerrada de a poco va quebrando los vínculos sociales. El problema que tenemos es que en la adolescencia no se relatan, no nos cuentan, los adolescentes no cuentan su vida. Entonces es muy difícil que como padres podamos ir viendo esa situación. Es como el bullying. ¿Por qué del bullying hubo una explosión ahora de la que en realidad nos hicimos cargo los adultos? Porque los chicos no contaban esto. No nos decían en el colegio me pegan, no denunciaban tanto. Por eso el bullying estuvo y existió siempre y estuvo tan tapado. Bueno, esto es lo mismo. Cuando el adolescente va quebrándose, y acá me acordé de una serie que es terrible, chicos, pero que está buena traer para este tema, que es 13 razones. Sí, la primera no sé si la temporada. vieron. Sí, fuertísima. Bueno, sin spoilear, me remito solo a la primera temporada, ella va relatando sucesos que la llevan a tomar la decisión que toma, y en ese sentido, nada le contó a sus papás. Y quizás nosotros como adultos podamos decir, ahí estuvo el error. Ella tendría que haber convocado a los adultos. Los adolescentes no lo hacen. No. Y tiene que ver con la necesidad de distanciarse de mamá y papá. Entonces, realmente, y ahí está bueno, porque mamá y papá siempre terminan sintiéndose muy culpables. Y no, bueno, la adolescencia es un momento complejo en ese sentido. Y quizás no podemos prevenir tanto. Abrir canales de comunicación siempre sirve. No vamos a lograr que nuestro hijo nos cuente absolutamente todo, pero por ahí vamos a lograr que confíe en contarnos las cosas más terribles. Bien, yo Pero quiero... es subir mucho la vara, perdón. Sí. Digo esto el tema. Es subir mucho la vara para mamá y papá también. Y no, digo, como sociedad también nos tenemos que hacer responsables de esto que les está pasando a los pibes, porque no es solo la crianza. Acá tenemos una situación social exitista que ya data de hace mucho tiempo y la seguimos sosteniendo. Y quiero agarrar el guante con lo que vos estás diciendo. Hay algo que nos atraviesa a todos, en mayor o menor medida, que tiene que ver con la ansiedad. Y esto que hablamos de los adultos y de los jóvenes. ¿Qué podés pronunciar al respecto? La ansiedad también es síntoma de la época. Viste que todo el mundo habla de ansiedad. La ansiedad es una emoción. Veamos intensamente 2 y dejemos de patologizar a la ansiedad. Es sumamente necesaria la ansiedad. Nos pone alertas, nos genera endorfinas, adrenalina, cosas que nos desafían. Ahora, ¿qué es lo que sucede? 2 cosas con la ansiedad. Una, no toleramos las emociones en esta época, y no hablo de los cristales, hablo de todos, porque en general, si me siento mal, quiero sentirme bien inmediatamente, no importa si ayer se murió mi madre, digamos. Yo quiero estar bien. Entonces la ansiedad se la trata de todo el tiempo de doblegar y de reprimir. Tengo un poco de ansiedad, voy al psiquiatra, listo, tengo un ataque de pánico, me medicaron. No, la ansiedad es una emoción con la que hay que aprender a convivir porque hay cosas que nos la generan. Después, es cierto, respecto de lo que vos decís, lo que sí es verdad es que es la velocidad con la que vivimos. Que eso sí es producto por ahí del uso de las redes y del escroleo que hacemos, ¿no? De pasar videos y videos y videos. Entonces tenemos una sensación de que todo tiene que ser inmediato. Y ahí sí somos todos víctimas, y ahí vamos los padres a, ay, dale, tienes que salir y todo tiene que cambiar ya. Y yo recibo gente en el consultorio de, pero lo quiero resolver hoy, ahora. Esto, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Ay, nadie tiene tiempo para nada. Y eso tiene que ver con la velocidad que nos sugiere un universo paralelo, en definitiva. Sí, hermoso. La verdad que es una charla como para tenerla así, como en este tiempo que te reagradecemos, Jacqueline, por brindarnos tu conocimiento, pero que empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Yo tengo una hija adolescente y me encantó escucharte porque sí, o sea, no todos los días son los mismos y hay días que uno maneja las emociones de una manera, está optimista, está más pesimista.
A veces mi hija en esto de la rapidez y lo inmediato me cuenta todo rapidito, le digo, tranquila, respiremos, si vas a llegar a la conclusión, contame más despacio, vamos a tomar un mate, o sea, pero y si es así conmigo, con sus compañeritos, también hay todo un grupo de amigos y de compañeros de la escuela, en esto que uno se tiene que sentir parte de ese grupo de pertenencia, o sea, son muchos estímulos todo el tiempo. Y hay que tener una lectura bastante amplia. Primero uno como adulto, cuál es el uso que le damos a las redes sociales y qué nos proyectamos en base a eso, qué queremos reflejarnos, con qué nos espejamos y sobre todo tratando de ser un ejemplo para el que nos está mirando, que son nuestros chicos. Sí, de lo que decís me quedo con lo último que dijiste, que es maravilloso. Los chicos ven lo que hacemos, no lo que decimos. Absolutamente, absolutamente. Jacqueline, ¿cómo te puede encontrar la gente? Porque acá nos están escribiendo en el streaming, dicen, ya me conquistó, ya tiene un seguidor de su trabajo y estaré atento a sus publicaciones. Divino. Bueno, el Instagram es psi.sexología. psi.sexología. Y de paso chivito, estamos con una colega, armamos justamente una escuela para padres, que con el fin de cubrir un poco estas demandas de padres que están como medio sobrepasados y que a veces tienen que mandar a su hijo a terapia y hacer ellos y todo tiene un costo enorme, entonces lo que hicimos fue armar como en grupo, un grupo de contención. La idea es hacer algo cortito, pero brindar la mayor cantidad de herramientas y acompañamiento para cuestiones como esta, para el bullying, abuso y uso de sustancias, el exceso de uso de redes, etcétera, como poder colaborar un poco ahí con la crianza de adolescentes, que nunca se les da bola y hablamos siempre de crianza de bebés, pero después estar al mando de un adolescente, como decís vos, es muy difícil. Ujú. Sí, está bueno la de la Buenísimo. escuela para padres, ¿eh? Me encanta. O sea, Muy bueno. imagínate si esto lo hubiésemos atendido antes, hasta incluso de las redes sociales, también que esto es acto y consecuencia, pero siempre, viste, uno nunca supo cómo ser padre hasta el momento que tuvo un hijo, así que me parece fantástico que ustedes trabajen con eso. Gracias, Jacqueline, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Adiós, nos vemos. Buen jueves. Impecable, la Adiós. verdad, ¿eh? Ay, pero Tremendo.